Hola muchachos, muy buenas noches. Bienvenidos a la tercera tutoría virtual del curso Proyecto de Grado para estudiantes que han escogido el seminario como su opción de grado. En el video del día de hoy vamos a manejar un tema de mucha importancia, ya que se refiere básicamente al proceso después de la realización de un proyecto de investigación, en el cual los productos de investigación, que pueden ser ideas, productos tangibles, aplicaciones, bueno, y diversos tipos más de productos que han surgido a raíz de todo el proceso investigativo, se tiene que hacer con ellos una especie de tratamiento como para, digamos, garantizar el funcionamiento idóneo de la información. Bien, más que todo hablamos de información y de contenido. Entonces, muchachos, es importante que ustedes tengan en cuenta que después del proceso investigativo viene otra parte del proceso que corresponde a la difusión de los resultados obtenidos mediante un proceso investigativo. La difusión de los resultados básicamente consiste en que después de los nuevos hallazgos, las nuevas creaciones, o en caso de tangibles, de los nuevos productos o programas, hay que hacer un proceso de aseguramiento del registro de esa propiedad que se ha creado, ¿bien? Hay algo que se llama propiedad intelectual, hay algo que habrán ustedes escuchado que se llaman patentes, y en muchas ocasiones existe la duda de, bueno, yo voy a crear un proyecto de investigación, pero ¿y ese proyecto a nombre de quién queda o cómo funciona? ¿Y los datos que allí están contenidos benefician a alguien? Sí, sí, ¿a quién? Preguntas del tipo, si yo hago un proyecto de negocio o de investigación en la universidad, ese proyecto a nombre de quién queda, es de quedaría a nombre de la universidad, quedaría a nombre del investigador. Bueno, son interrogantes que suelen presentarse y que son muy válidas. Y a la hora de este también cuando se hacen trabajos en equipo, hay personas que, bueno, entre dos o tres personas creamos un producto, un servicio, una idea, ¿sí? O algún tipo de arte incluso, y a nombre de quién va a quedar. ¿O cómo puedo yo saber si lo puedo utilizar libremente o si tengo alguna restricción? Y es por eso, muchachos, que es importante saber que después del proceso investigativo, con los resultados que se generan de allí, que pueden ser ideas o pueden ser tangibles o servicios, como les decía, hay que hacer un registro. Hay que hacer un registro y de paso, digamos que en ese registro básicamente incluye todo lo que tiene que ver con quién lo puede usar, cuándo lo puede usar, con qué restricciones o si no tiene restricciones, ¿bien? Y por eso es importante el tema después de la investigación de cómo se manejan los datos obtenidos a raíz de la misma, ¿eh? Esto aplica no solo en investigación, sino también en algunos tipos de arte, en algunos tipos de, bueno, otras situaciones en las cuales se crea finalmente una idea o un producto o servicio y que cuando ha sido trabajado entre grupos muchas veces se han presentado inconvenientes de quién se queda con eso, quién se lucra con eso, quién puede utilizarlo libremente y quién no, más que todo cuando hay disputas entre los, digamos, socios. Y bueno, es importante saber que todo esto tiene un manejo legal y que toda esta situación tiene un trasfondo en el cual realmente existe ya un proceso adecuado para que este proceso no se dificulte. Bien, entonces muchachos, mi nombre es Jorge Anderson Quecan García y recuerden que cualquier inquietud, duda que lleguen a surgir de los temas del curso, del contenido temático o de otra situación, me pueden escribir al correo docente.jorge.quecan@unigermana.edu.co. Bien, de igual manera pueden escribirme o contactarme por el chat de la plataforma o hacer sus preguntas directamente en este espacio en vivo que tenemos y si no, pues consultar luego la grabación. Bien, entonces muchachos, el tema que sigue después de la identificación del proceso investigativo y que corresponde a la entrega número 2 es básicamente después de una investigación, de un proyecto investigativo, cómo se hace el registro de las ideas o de los productos en general que se generen de allí y cómo o quién
puede utilizarlos, bajo qué restricciones o condiciones. ¿Listo? Bueno, bien, veo que Liliana está conectada, José Miguel se está conectando. Bienvenidos muchachos a este espacio. Si llegan a tener inquietudes, recuerden muchachos que ustedes pueden en el botón de la parte inferior, el cuarto botoncito a la derecha que dice levantar la mano, ustedes pueden levantar la mano si tienen micrófono para participar, y si no, me pueden ir digitando sus preguntas en la medida que vayan surgiendo en el chat para poder ir dando respuesta. ¿Bien? Entonces muchachos, vamos a iniciar con el tema específico de la segunda entrega. Bien, voy a compartirles, como siempre lo hacemos, primero que todo, un documento que he creado con un resumen, con los puntos más importantes de mi presentación del día de hoy. Y como saben, el resto es la parte donde ustedes complementan la información y la presentan de acuerdo a las condiciones de la entrega misma. Bien. Entonces, muchachos, vamos a empezar con esta primera parte. Espero que ya puedan estar viendo. Ahí está, la primera diapositiva. Bien. Listo, muchachos, entonces esta es nuestra tercera tutoría. Vamos por el tema número 2 de nuestro curso, que tiene como fecha de entrega según la guía del curso. La fecha de inicio es el 16 de septiembre, o sea, inmediatamente después de la primera entrega, y finaliza el 24 de septiembre. Quiere decir que tenemos una semanita para realizar la segunda entrega. Bien, entonces muchachos, con esta información en mente vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿En qué consiste esta actividad número 2? Que debe ser entregada, recuerden, como fecha límite el 24 de septiembre de 2019. Consiste en que de manera individual o en parejas deben presentar un mapa mental donde se vea reflejadas las normas legales que constituyen derechos de autor en Colombia frente a escritos y patentes, la descripción de habeas data y cadena de custodia. Bien, procesos todos posteriores al desarrollo de una investigación. Para la realización del mapa mental deberán realizarlo por medio del sistema CIMAT Cloud y subirlo en la plataforma en formato PDF. Allí aparece también el link en el cual ustedes pueden ingresar a esa plataforma, ¿listo? Al sistema, perdón, a ese sistema, y en ese sistema realizar el mapa mental con las herramientas que allí nos ofrecen, ¿listo? Al finalizar el curso, dependiendo del tiempo que me quede disponible, hacemos una visita rápidamente por ese sistema. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces dice que de manera individual o en parejas, recuerde que si van a trabajar en parejas, pueden hacer un documento entre los dos, pero por favor cada uno por aparte van a cargar su propia copia del documento en el sistema, en su propio espacio, ¿vale? Recuerden que ya que el programa mismo, el sistema es el que va a ir promediando las calificaciones obtenidas, es importante que ustedes hagan cada uno y cargue en su propio espacio, ¿listo? Aun cuando lo hayan trabajado en equipos. Bueno, y dice también que deben reflejar en ese mapa mental las normas legales que constituyen derechos de autor en Colombia frente a escritos y patentes, habeas data y cadena de custodia. Empecemos por definir esas situaciones, a qué hacen referencia. Cuando se habla de derechos de autor, básicamente estamos hablando de los derechos que puede ejercer sobre las creaciones científicas, literarias, artísticas, técnicas, científicas, artísticas y de otros tipos, o científico-literarias, programas de computador, bases de datos, productos, ¿sí? Siempre y cuando se plasmen mediante un lenguaje o representación física, cualquiera sea el modo o forma de expresión. Quiere decir esto, muchachos, que después de haber hecho un proceso de investigación artístico, literario, un escrito, algún producto, una medicina, por ejemplo, también aplica, es importante hacer, digamos, una base de apoyo que sea física, algo así como una especie de documento legal, en el cual se plasme
precisamente información relevante a la creación de ese producto. Bien, recuerden que cuando hablamos de derechos de autor estamos hablando básicamente de quiénes fueron, primero que todos, los creadores de ese producto. Bien. Si es una sola persona, bueno, generalmente suele haber menos complicaciones siempre y cuando haga el registro. El problema es cuando una persona no hace el registro de su producto y de pronto otra persona llega a aparecer con un producto similar, si no es que el mismo, y ahí es donde empiezan los conflictos. ¿Bien? Otras veces lo hacen el mismo equipo de trabajo, entre ellos para saber quién puede, digamos, eh, registrar como suyo ese producto. Entonces, muchachos, es importante que siempre que estamos trabajando y hablando de un proyecto, de que vamos a generar un producto, sea cual sea su clasificación o su especie, es importante primero crear un acta en la cual quede de manera escrita, primero que todo, quiénes fueron los autores de ese producto y la forma en que ese producto se va a trabajar, a distribuir o a dar a conocer. Algunas veces, de hecho, es muy común que los proyectos empiecen sin una planeación de esta parte y cuando tienden a ser exitosos es donde empiezan a presentarse las situaciones de quién hizo qué y qué porcentaje de ello le corresponde. Bien, es por eso que de pronto ustedes durante las asignaturas de fundamentos investigativos y metodología de la investigación hayan tenido que trabajar bajo, digamos, una especie de lineamiento en la cual le decían que si usted o su compañero llegaba a abandonar el proyecto de investigación, tenía que ceder los derechos. De otra manera, no sería posible continuar trabajando sobre ese proyecto. Y es básicamente por esto mismo. Todo cuanto se crea, todo cuanto existe, tiene un autor que fue, digamos, una persona que dedicó tiempo, recursos y demás a la creación de ese producto, ¿bien? Y que en caso de ser un producto que genere utilidades, pues básicamente, bueno, ahí hay una situación de quien, digamos, empleó más recursos en la elaboración de ese producto, ¿bien? Es donde suelen presentar los conflictos. Entonces, es importante que esa representación física que se haga contemple los puntos principales de cómo va a ser el manejo y también de quiénes fueron los autores y en qué porcentaje serán distribuidos, digamos, todos los tipos de beneficios que de esta se generen. Bien, esta definición de derechos de autor fue tomada de una publicación de la Universidad Nacional de Colombia en su página principal, sin registrar la fecha de la publicación. Los derechos de autor conexos se aplican sobre las interpretaciones o ejecuciones hechas por los artistas, intérpretes o ejecutantes y sobre las emisiones y transmisiones de radio y televisión y sobre las producciones discográficas. Es tan amplio el tema de la producción que llamamos producción básicamente a todo lo que ha sido creado por alguien, ¿listo? Y que incluso en algunos casos puede llegar a ser una idea. Imagínate que de pronto surge una idea y tú la compartes, pero no tienes los recursos para ejecutarla. Y de pronto otra persona a la que tú le cuentas esa idea sí tiene los recursos suficientes y la desarrolla. Pues bueno, básicamente si ese es el caso, ¿hay alguna forma, de acuerdo a la ley, en la que tú puedes demostrar que tú estabas trabajando esa idea antes de que la empezaran a trabajar las personas que la presentaron como suya? ¿Bien? Es decir, que sí hay algo que se puede hacer incluso en ese caso todavía, pero pues eso complica un poquito más la situación. Y hay algunos que piensan que es mejor no contar o no sí, revelar sus ideas por miedo de pronto a que otra persona las presente como propias. Incluso puede que existan casos donde en algún lugar del mundo alguien esté pensando en crear algo muy similar a lo que estamos pensando nosotros en este momento. Entonces, digamos que ahí por antigüedad también se puede hacer algún tipo de proceso. ¿Eh? Y como los productos son tan variados que pueden ser tangibles, intangibles e incluso ideas, como mencionábamos, que sería un intangible, entonces es importante ir haciendo un registro escrito de todo lo que nosotros estemos proponiendo. Incluso cuando haya una idea,
y así haga falta madurarla un poquito, sería bueno ir haciendo los registros. Lo que está escrito, escrito queda, lo que no está escrito se lo lleva el viento, dicen por ahí. Y es importante en este caso y para este tipo de situaciones que seamos muy contundentes y muy específicos en la forma en que lo hemos venido trabajando, como una especie de diario, ¿sí? Un diario de campo que llaman, en el cual se van haciendo registro de los avances que se va teniendo sobre la idea y si la idea se ha convertido en un proceso de ejecución sobre la ejecución. ¿Listo? Un diario de campo que incluya fechas, actividades y logros de cada una de las sesiones que se dediquen a la elaboración y maduración de esa idea. Los derechos de autor se encuentran regulados en nuestro país por la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993. También esta información fue tomada de la página de la Universidad Nacional de Colombia y efectivamente existe ya la ley en la cual se establecen todos los lineamientos por medio de los cuales se puede hacer el registro de los derechos de autor. El derecho de autor, que es quien lo emite, quien fue el creador, y la parte que es quien lo puede utilizar. En las patentes se tiene que, bueno, el inventor principal generalmente tiene el derecho exclusivo, pero también lo puede hacer extensivo, es decir, puede seleccionar a un grupo de personas que también puedan beneficiarse exclusivamente de él. Digamos que la decisión es completamente suya, siempre y cuando no esté violando algunas de las normas, de los requerimientos especiales que se han creado precisamente para el manejo de las patentes. Utilizar y explotar el producto es, con exclusividad, por supuesto, es algo que muchas empresas están en interés de recibir.
Por ejemplo, si tú crearas un programa muy novedoso para solucionar una situación que te tomó varios años de investigación, pues bueno, tú eres el autor, tú lo puedes registrar y puedes hacer la patente. Y hay empresas que podrán decir, ven, yo te contrato porque tienes el conocimiento que yo requiero y que necesito en mi organización. Y en ese caso tú puedes hacer extensivo ese uso exclusivo de la patente para esa empresa. ¿Bien? Como también hay empresas que incluso pedirán que les vendas el derecho de autor y las patentes. Funciona como algún tipo de producto o servicio normal. Es una forma más de hacer un producto o servicio. Tú puedes crear una idea, puedes generar un producto y venderlo, ¿sí? Y lo puedes vender aún estando registrado a tu nombre, como es el caso, por ejemplo, de las vacunas que quedan al nombre del investigador que las creó, pero las pueden utilizar varias personas o varias instituciones clínicas, ¿bien? Sin perder el derecho y la patente. Como también puede vender o ceder el derecho de autor y la patente. ¿Bien? Todo esto está consignado en la normatividad y es importante saber cuándo se puede hacer y cuándo no. Descripción que haremos un poquito más detalladamente sí, en la próxima sesión, después de que ustedes hayan hecho algo más de consulta. Bien. Pedir que terceros utilicen la patente sin su consentimiento es una forma de proteger también la parte económica, ya que si alguien está utilizando un producto que ha sido creado por ti, básicamente está obteniendo un lucro de un trabajo ajeno. Bien, cuando hablamos de derechos de autor, recuerden que incluso citar con normas APA es respetar la producción, en este caso intelectual, de algún autor que dedicó trabajo, empeño, tiempo, recursos de varios tipos, económica y puede que de otros más, en la elaboración de esa idea, en la elaboración de esa conclusión o en la elaboración de esa teoría. Entonces, digamos que cuando nosotros las utilizamos, tenemos un acceso siempre y cuando sigamos reconociendo al autor de esa propiedad. Y eso sería más un derecho de autor. Cuando nosotros citamos con normas APA un documento escrito, estamos respetando el derecho de ese autor sobre esta situación. Pero en las patentes hay una situación un poquito más compleja porque una patente puede ser, y de hecho está más enfocada en la creación de un producto, que puede ser también artístico o literario o puede ser científico o un tangible como un software. Pero en este caso, digamos que ya solamente hay una autorización y ahí es cuando, por ejemplo, vemos los discos que llaman discos piratas y alguien dice, es que la venta de ese producto es ilegal, porque de esa venta, su autor, quien ha patentado, no está recibiendo, pues digamos, no solo el crédito que merece, porque el crédito, digamos, a manera de nombre, de derecho de autor, tal vez lo tenga, pero no el resto del beneficio monetario, por ejemplo, en este caso, que le corresponde. ¿Bien? Entonces una patente permite hacer ese manejo y se utiliza más que todo para los beneficios que pueden ser económicos o de otro tipo. Cuando tú creas un producto y está ya registrado a tu nombre, todavía falta ese proceso en el cual tú puedas ver si ese tipo de producto se puede patentar, ya que no todos son patentables, y enseguida cómo va a ser la distribución y de qué manera vas a recibir tú los beneficios. Todo lo que no haya sido autorizado por ti es lo que se conocen como copias ilegales, como plagios, ¿bien? En algunos otros casos como productos piratas, y es básicamente lo que la industria hoy en día en el cine y en la industria de la música principalmente han tratado de combatir. ¿Listo? Entonces es importante saber que también con un proceso investigativo se tiene lo mismo. No sé, de pronto tú estás trabajando un proyecto de investigación, puede mejorar la calidad de vida de un grupo importante de personas y te das cuenta de repente que puedes sacar algún beneficio, de pronto no económico, no todos los proyectos tienen un beneficio económico o lo perciben